Si fuera el audio de Montesinos, si fueran los petroaudios, por supuesto que lo puedes difundir, no hay ninguna duda. La ley es clarísima, la ley que estamos proponiendo, dándote la posibilidad de que lo hagas. ¿Y si es interés periodístico? Pero si tiene indudablemente una cuestión que pertenece a la esfera privada de las personas, no tienes derecho, por más periodista que seas, a difundirlo. Le voy a plantear un tema. Por favor. Usted que ha tratado durante tantos años el tema futbolístico, el tema del deporte. ¿Qué pasa si de pronto el seleccionado que tenía que estar concentrado, está en un hotel y en lugar de estar todos bien dormiditos en sus camas y descansando para el próximo día de fútbol, pues ingresan con muchachas, ingresan alcohol, arman fiestas, se escapan, regresan y hay un video de seguridad del hotel? Entonces a usted, que es periodista deportivo, pues le llega este video y usted tiene, digamos, un interés periodístico en mostrarlo, ¿no? ¿Qué haría usted? Perfecto. Quiero ahí aprovechar para hacer dos precisiones a la norma. Okay. La primera es que hay, para seguir tu ejemplo, claro, y entiendo que estás tratando, como todos tratan, de buscar el ejemplo que haga coger la ley. En casuística siempre vamos a tener un ejemplo. Pero es válido, pero es válido. Un tema que podría ser interés periodístico, es un ejercicio válido para convalidar una ley. Buscar el ejemplo difícil para... Pero aún hay pues una norma. La Ley General del Deporte marca las obligaciones de los deportistas calificados y cuál es la conducta que deben tener. Es contrario a la ley, claro que lo puedes difundir. Pero lo segundo, que es lo que quiero decir aquí en la mesa, esta es una ley contra la interceptación de las comunicaciones. Ya, está bien. Un video grabado por una cámara, un video, un audio, ¿no? No es una comunicación. Bueno, acá lo que estamos penando, Karina, es que sí quiero que se quede claro el concepto, porque se ha estado diciendo, tampoco es real. Esto es interceptación de comunicaciones. Cuando tú, con una tercera persona, tienen una comunicación privada, que el Estado tiene la obligación de garantizar que sea privada y ha sido violentada. Ese es el caso. No hay otros casos dentro de los ¿Y cómo funciona? Digamos, yo tengo una comunicación, aquí tenemos una comunicación interceptada sobre un hecho que lo ideal sería que no la tengas, muy ¿no? importante. Bueno, pero ¿qué hacemos, no? Por ejemplo, un congresista de la República que está almorzando, por ejemplo, con un cabecilla de secuestradores, ¿ya? Y entonces tenemos, pues, o la grabación de la conversación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos donde el juez? No. Pues no, pero eso es otra cosa, no tienes para qué ir donde el juez, para qué vas a ir donde el juez. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A pedirle permiso al juez? Pero es que la norma no habla, pero Armando, pero es otra cosa. Pero es tenemos el texto de la norma acá. ¿Qué hago? Pero lo difundo y me arriesgo a que me sancionen porque me dicen, va contra la ley. Me sirve tu pregunta para otra vez precisar, porque también se está diciendo que tenemos que ir donde el juez. Ninguna parte de la norma dice que tenga que ir un periodista al juez. ¿Le parece que demos el detalle de la respuesta en breve? Tenemos que ir a revisar nuestros titulares y regresamos. Las noticias más importantes del día. Desde la Mesa Central de Información les presentamos nuestros titulares. Respecto a la llamada ley Mordaza, el congresista Fernando Andrade recomendó en nuestros estudios ser todo el tiempo honesto y transparente para no temer, porque finalmente todo se sabe. Ex embajador peruano en el Reino Unido, Luis Solari Tudela, afirmó que según los acuerdos del UNASUR, solo se prohíbe el ingreso de barcos abanderados en las islas de las Malvinas, por lo que se exageró impidiendo la entrada de la fragata inglesa a nuestro puerto. En Los Olivos, 10 cuadras de la avenida Canta Callao se encuentran anegadas a la altura de la avenida Pacasmayo debido a la rotura de una tubería. Vecinos esperan la llegada de miembros de Sedapal. El Senami explicó que la persistente llovizna ocurrida ayer en varios distritos limeños se debió a un trasvase de las nubes de la Sierra Central hacia la capital. Policía Municipal de San Juan del Lurigancho pierde la vida aplastado por una pared cuando intentaba demolerla. Familia pide al alcalde Carlos Burgos responda por lo ocurrido. Moradores de la cuadra 4 de la avenida Santa Rosa en el Rima son afectados por cúmulos de basura y desmonte. Ellos acusan a los vecinos de San Juan del Lurigancho de llevar desperdicios durante la madrugada. Deslizamientos en Andahuaylas dejan 300 damnificados de la comunidad de Carguayaco. Ellos necesitan más frazadas y colchones, pues la mayoría duerme en carpas de plástico. La liberación de los últimos 10 rehenes de las FARC se iniciará este 30 de marzo. 4 días después de lo que se había previsto, anunció la Cruz Roja y el Grupo Civil Mediador.
8:33, nos dirigimos de inmediato a la mesa de conducción. Seguimos conversando con Alberto Bingolea a propósito de esta ley, la ley Mordaza, y pues él nos está explicando que no es Mordaza. Pero donde yo sí veo que es una Mordaza, Alberto, es que te ponía el ejemplo anterior, ¿no? Contra más veces diga Mordaza, va a terminar haciéndolo de todas maneras, ¿no? Y vamos a seguir diciendo es Mordaza. No, pero es que te Mordaza. explico ¿Se llama la ley del es una chuponeo? Mordaza. ¿Así es el nombre correcto? No, ¿Cuál es es? una ley de intervención de las comunicaciones. El asunto Ok. es cómo es que resulta una Mordaza. Porque claro, tú tienes una grabación por un asunto de interés público, ¿verdad? Normalmente deberías publicarla porque es tu obligación periodística. El problema viene que cuando te arriesgas a que alguien diga, bueno, pero eso es violación de mi intimidad, y entonces voy y le digo, ¿sabes qué? No, te meten en un juicio tremendo, solamente porque el asunto no va contra la ley. Vamos a seguir haciendo precisiones, ¿eh? A ver. Hoy eso puede ocurrir. Hoy. Exacto. Hoy. Difamación agravada. Hoy eso puede ocurrir. Y no es suficiente Si que tú exista. emites una cosa de ese tipo y alguna persona se considera ofendida en su honor y dice esto que ha sacado no es correcto, ofendida en su honor, ni siquiera que no sea cierto, porque podría ser cierto lo que dices, ¿eh? Pero aún así, hoy el Código Penal eso lo castiga, se llama difamación agravada, tiene hasta 4 años de pena privativa de libertad, me parece. Y está bien que sea ¿correcto? así. Está bien que sea así. Pero por eso, pues, hoy eso existe. De manera que decir que esto acá nos pone, no, porque ese ejemplo que tú has puesto existe hoy sin ninguna duda. Al contrario, esto te da más posibilidades, porque esto lo que te dice es, oye, si el contenido de lo que tú estás diciendo es contrario a cualquier ley, cualquier dispositivo, ni siquiera dice ley, cualquier dispositivo legal vigente, cualquiera, eso lo vas a poder difundir. Te está dando más bien una arma de protección. Es al revés el asunto. ¿Y quién va a alegar eso? Pues al final la persona afectada va a decir, sí, no. Pero perdóname, Armando, es que eso sí me parece bien importante decir. ¿Quién va a alegar eso? Tú estás hablando del supuesto, que no ocurre siempre, en el que el tema sea judicializado. En el supuesto que el tema sea judicializado con esta ley que proponemos, artículo 162, o con la actual ley de difamación, que no me acuerdo qué artículo del código es, igual estamos hablando de una judicialización del tema, que no es la idea, ¿no es cierto? Pero igual estamos hablando. ¿Y quién lo va a alegar? Bueno, si ya estás judicializado tendrás que alegarlo tú. Pero el tema es que no se llegue a esa situación. Y es por eso, repito que podemos estar equivocados, ¿no? Pero es por eso que producto del debate dijimos, ¿cuál es la manera correcta? Ya no para que el director del medio o el director del espacio o el conductor que tienen pues una... No, el periodista que comienza, el chiquillo que recién arranca, no lo pongamos en complicaciones, que sea una cosa muy clara. Por eso que se puso está exento aquello que es contrario a la ley. La ley es palpable, es leíble, tú puedes mirarla, es indiscutible. No le estás dando un concepto vago y gaseoso en donde cualquiera puede interpretar y ahí sí puedes tener problemas. Yo le pregunto entonces, ¿por qué ponernos límites y por qué no acaso más bien confiar en la responsabilidad de los medios de comunicación que además tienen un libro de estilo que cumplir? Se ríe. Bueno. Primero, soy periodista de muchos años. No, claro, he sí, lo elaborado en sabemos. varios medios. Así que tú y yo sabemos que esto, con contadísimas excepciones, no funciona. Pero ese no es el Pero tema. usted y yo también sabemos que hay medios y medios, ¿no? Sí, y se puede sancionar específicamente por la emisión de una ley contra un medio especial. No, me refiero que se puede Las leyes tienen que ser generales. penalizar Ahora, eso. Permíteme para contestar tu pregunta. Con ese argumento tendríamos que decir, ¿y por qué no confiamos en los policías y no hacemos ninguna ley con respecto a lo que puedan ser los excesos policiales? ¿Por qué no confiamos en los médicos? Y eliminamos las leyes que hay con respecto a las malas prácticas médicas. ¿Por qué no confiamos en los abogados? Con esa ley escrita tal como está, o por ese proyecto, el llamado fotoaudio de Lourdes Flores, ¿se hubiera podido emitir o no? Yo sostengo, porque este es el ejemplo clásico que nos quieren decir. Bueno, es que son del mismo partido. También con la caricatura de que esto ha sido porque como una venganza, lo de Lourdes, por Dios. Ya, bueno, ¿se hubiera podido o no se hubiera podido sacar? A ver, yo sé que mi amigo puede molestarse con esto, no tengo ningún afán, por supuesto, pero hay una parte de la conversación en donde indebidamente, en una blufoneada sin duda, ¿no es cierto? Un amigo le comenta el lunes y le dice, vamos a conversar con fulano de tal. Lo que sería un tráfico de influencia es evidente, ¿no es cierto? Esa parte de la comunicación se puede sacar sin ninguna duda. Y la parte cuando dice métanse en la alcaldía a donde puntos suspensivos, esa parte es absolutamente irrelevante. ¿por qué no? Porque es absolutamente irrelevante. Yo te voy a hacer una confesión digamos, si usted postula un cargo, la gente tiene derecho a saber o no lo que usted piensa en privado
de eso No es cierto. que nos dice públicamente. No es cierto. A ver, vamos por partes y por cucharadas. A ver, lo diré. Me dicen que no lo diga, pero yo igual lo diré. Confieso, soy culpable, confieso que de manera coloquial, entre mis amigos, en mi barrio, ¿no es cierto?, en mi zona más íntima, a veces digo alguna mala palabra. Lo confieso, Bueno. más que a veces, como probablemente la mayoría, Claro. no quiero decir que ustedes lo hagan, pero seguramente la mayoría lo hacemos. El problema no es la mala Juro, palabra. juro que nunca en mi vida la dije en televisión ni en radio, jamás, no se me ocurriría. Sería absolutamente injusto que me capten en una conversación privada en donde yo pueda estar teniendo alguna terminología que no es legal, Claro, pero y que nunca lo utilizaría en el tema es la público, apreciación, y que me ¿no? la difundan y que digan, mira el lenguaje que utiliza el congresista bengolea. Hay espacios y espacios, Pero hay el momentos problema no es y la palabra. momentos. El problema no es la palabra. ¿Y que El cuál es problema es lo que problema? piensa de la Claro, es la alcaldía. Primero, apreciación. el problema, claro que fue la palabra, o no te acuerdas de los programas, y no solamente de los programas, sino de lo que decía el conductor. Pero hay que hacer memoria, o sea, claro, es bien fácil, hay que hacer memoria de cuál fue exactamente el tema. Al final, pensamos que es una norma correcta que resguarda los derechos de toda la ciudadanía, y no de un grupo pequeño, de toda la ciudadanía. Aceptamos la posibilidad, como no, con la mayor humildad de que esto se pueda seguir conversando, y esto tendrá que verse en el Pleno, en donde para que se apruebe la insistencia tendrán que votar a favor 66 congresistas. Muy bien, bueno. Digo yo, si la mayoría de los congresistas de la República siguen pensando Le igual... agradecemos enormemente el tiempo nos ha ganado de nuestra A productora, ustedes nos está agradezco. pidiendo que por favor pasemos a poner otras una informaciones, mordaza. se nos va a poner una mordaza, nos ha dicho que ahorita nos va a poner la claqueta para irnos a comerciales. Ninguna mordaza sobre la prensa, Muchas de gracias nadie, por haber estado aquí. ni de Bueno, los productores, no hay ni todavía de una los dueños de última los medios, palabra, de así nadie. que se va a seguir discutiendo el tema. Muchas Sin gracias. duda, sin duda. Pero vamos a una pausa, amigos, rápidamente y volvemos.